La recepcionista alienígena de piel verde, sentada en el escritorio pulido y tecnológicamente avanzado, reluciente con pantallas holográficas, observa al mecánico humano con una mezcla de irritación y condescendencia. El mecánico, con su uniforme militar, las herramientas atadas al cinturón desordenadamente y un maletín desgastado en la mano, parece fuera de lugar en el opulento entorno. Su cabello despeinado y sus manos manchadas de aceite contrastan marcadamente con las superficies metálicas impecables y la luz azul ambiental del imponente y futurista vestíbulo del hotel. Las imponentes plantas, con sus hojas ligeramente bioluminiscentes, añaden un toque de vitalidad orgánica a la atmósfera, por lo demás fría. La expresión desdeñosa de la recepcionista es evidente cuando su mirada se posa en la tarjeta de identificación manchada de grasa que él desliza por el escritorio. Aún no sabe que el hombre al que humilla es el dueño del hotel. El zumbido metálico del vestíbulo del gran hotel reverberaba tenuemente, acentuado por el suave repiqueteo de los anuncios automatizados y el ocasional clic de botas impecablemente lustradas en el suelo. Orbitis Lux, el resort más lujoso de este sector de la galaxia, era un faro de sofisticación, un destino para dignatarios interestelares, comerciantes y exploradores que buscaban una comodidad inigualable al recorrer las estrellas. En el centro de este resplandeciente epítome de elegancia se encontraba Melixa, una cinexión de piel esmeralda. Sus rasgos afilados y sus brillantes ojos ámbar eran testimonio de la famosa perfección genética de su especie. Vestía el elegante uniforme con forros plateados del personal de Orbitis, con una postura erguida tras el escritorio holográfico que flotaba a escasos centímetros del suelo. Sus manos, con delicadas garras translúcidas en las puntas, tecleaban distraídamente en la interfaz, revisando los registros de los huéspedes con un aire de aburrimiento apenas disimulado. Entonces entró. Dave Bren era un hombre que no encajaba en Orbitis Lux, o eso parecía a primera vista. Su mono estaba remendado, una prenda marrón de trabajo manchada de grasa y con vetas de lo que parecían sospechosamente residuos de plasma quemado. Las herramientas colgaban de las presillas de su cinturón, tintineando suavemente al moverse, y un maletín metálico desgastado colgaba de su mano derecha. Sus botas estaban tan desgastadas que casi se deshacían, y su cabello era una mata de mechones oscuros y desordenados que no se habían peinado en días. Dave observó el vestíbulo con una expresión de leve fastidio. Las fuentes acristaladas y las lámparas de araña holográficas reflejaban una grandeza estéril que le provocaba picor. Odiaba estar allí. Odiaba tener que venir. Pero no podía evitarlo. Hoy no. La mirada penetrante de Melixir se fijó en él en cuanto se acercó al mostrador. Ladeó ligeramente la cabeza, con las sienes a ambos lados tensándose con irritación. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con el tono meloso reservado para los huéspedes, aunque su expresión sugería que esperaba poder ayudarlo a irse. Dave ignoró la hostilidad que se reflejaba en su voz. Deslizó una tarjeta de identificación desgastada por la elegante superficie del escritorio. La pantalla holográfica la iluminó, escaneándola y proyectando su contenido en el aire. Dave Bren, mecánico, contratista independiente. Tengo una habitación reservada, dijo secamente. Su voz tenía un tono áspero, de esos que denotan años respirando aire reciclado de nave. Melixir enarcó una ceja y se inclinó ligeramente hacia adelante, examinando la identificación con atención. Un mecánico, repitió, con la palabra impregnada de desdén. No sabía que Orbitis Lux estuviera ampliando su clientela a técnicos. Dave entrecerró los ojos, pero no dijo nada, dejando que su desdén lo invadiera. Ella le dio un golpecito en la cabeza. No estoy segura de no ser. Sus largos y delgados dedos contra el escritorio, abriendo la lista de reservas. ¿Nombre?, preguntó, aunque no ocultó que ya lo sabía. Dave Bren, respondió él, con la mandíbula apretada mientras ella lo leía en voz alta, innecesariamente lento, alargando cada sílaba como si la saboreara. Bueno, señor Bren, dijo ella, con un tono burlón. Lamento informarle que Orbitis Lux mantiene estándares estrictos para sus huéspedes.
No sé qué tipo de error del sistema permitió que se procesara su reserva, pero claramente está en el lugar equivocado. La humillación fue como una bofetada. No por primera vez, Dave consideró simplemente irse, pero se obligó a mantenerse firme. Ajustó el maletín en su mano, un movimiento sutil que atrajo la atención de Melixa hacia los arañazos y abolladuras que estropeaban su superficie. «Revíselo de nuevo», dijo secamente. Melixa se recostó, cruzando los brazos de una manera que... Su uniforme con ribetes plateados brillaba bajo las tenues luces. «Ya le dije, señor Bren, que este establecimiento atiende a un tipo de cliente diferente». Quizás sus palabras se interrumpieron al oír una suave campanilla. La interfaz holográfica que tenía delante brilló con una notificación que no pudo ignorar. Un símbolo apareció en la pantalla. Simple pero inconfundible. Anulación de acceso ejecutivo. Sus ojos ámbar se dirigieron a Dave con confusión. Luego volvieron a la pantalla. La tocó con cautela, y un torrente de datos llenó el aire entre ellos. Era el perfil de un huésped. Su perfil de huésped. Dueño, Dave Bren. Estatus. Propietario. Durante un largo instante, Melixa se quedó paralizada. El zumbido ambiental del vestíbulo parecía más fuerte. La charla de fondo de huéspedes y personal se desvaneció en un silencio casi cómico. Su cuidadosamente cuidada máscara de condescendencia se desvaneció, reemplazada por una expresión que solo podría describirse como pura incredulidad. Usted es él, tartamudeó. Pero Dave la interrumpió. Sí, dijo él. De manera uniforme. Soy el dueño. 10 años atrás, Dave no era más que un mecánico arruinado que sobrevivía en los márgenes de las rutas comerciales galácticas. Pero una fatídica misión de rescate lo cambió todo. En lo profundo del campo de escombros de un sector abandonado, encontró una estación en ruinas, con su sistema aún intacto y sus registros revelando una verdad impactante. La estación formaba parte de una antigua cadena de lujo, con sus escrituras olvidadas en los archivos de un imperio corporativo en decadencia. Dave había gastado todos sus créditos, y muchos de los que no, para restaurarla a su antigua gloria. Orbitus Lux era su obra maestra, aunque rara vez aparecía por allí. Prefería el anonimato de su antigua vida, trasteando con naves y manteniéndose alejado de los focos. Pero hoy, un asunto personal lo había sacado de su soledad. ¿Hay algún problema?, preguntó. Su voz era tranquila, pero con un matiz de advertencia. La mente de Melixir corría mientras intentaba salvar la situación. Su postura rígida se suavizó ligeramente, sus garras se retrajeron. Mientras bajaba las manos. «Claro que no, señor», dijo con voz temblorosa. «Es que, bueno, no esperaba a un mecánico». Dave terminó la frase por ella. Se inclinó hacia adelante, con expresión inescrutable, y golpeó el borde del escritorio holográfico. ¡Sorpresa! Melixir tragó saliva con dificultad. No estaba acostumbrada a equivocarse, y darse cuenta la lastimó más de lo que quería admitir. Se enderezó, intentando recuperar la compostura. «Su suite está lista, señor Bren», dijo con un tono de forzada profesionalidad. «¿Lo acompaño personalmente?» «No será necesario», respondió Dave con voz deliberadamente despreocupada. Recogió la maltratada tarjeta de identificación y se la guardó en el bolsillo. «Solo asegúrese de que mi estancia esté a la altura de los estándares de Orbitis». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Melixa sumida en la tristeza tras su humillación. Pero mientras cruzaba el vestíbulo con paso decidido, con el maletín balanceándose a su lado, no pudo evitar sonrisa burlona. Esto no había terminado, ni mucho menos. Davour Bren recorría los pasillos de su hotel, con su maletín abollado en la mano, y sus pasos resonaban débilmente contra los suelos de metal pulido. A su alrededor, el aire zumbaba levemente con el aroma de los sistemas de filtración ionizada y la exótica flora alienígena. El ambiente, cuidadosamente seleccionado, estaba diseñado para exudar comodidad y lujo, pero para Davour,
apestaba a pretensión. Echó un vistazo a las opulentas vitrinas, paneles de arte holográfico que se transformaban en patrones abstractos a su paso. El contraste entre esta grandeza y su propio reflejo manchado de grasa en un panel de espejo no le pasó desapercibido. La vergüenza de Melixa había sido satisfactoria, pero no había tiempo para saborearla. Su presencia allí no era para presumir, ni para lidiar con personal insubordinado. Algo andaba mal. Los mensajes automáticos que había recibido durante la última semana, los diagnósticos crípticos del sistema, los fallos imposibles de rastrear en la red del hotel, lo habían obligado a abandonar su oscuridad. Orbitus Lux no era solo un hotel, era su salvavidas, un testimonio de la apuesta que había hecho años atrás. Si se derrumbaba, también lo haría todo lo que había construido. Introdujo su tarjeta de acceso privada en un ascensor oculto al final del pasillo. La pantalla holográfica parpadeó, escaneando sus credenciales, y el panel se abrió silenciosamente. Dentro del ascensor, una sutil vibración presionó las suelas de sus botas mientras descendía profundamente bajo el vestíbulo, hacia la laberíntica red de sistemas de control e infraestructura que mantenía el Orbitus a flote. El centro de control era radicalmente diferente del reluciente lujo de arriba. Era un espacio industrial estrecho lleno de pantallas superpuestas, cables enredados y el parpadeo constante de las lecturas de diagnóstico. Una interfaz de inteligencia artificial, representada por una voz incorpórea con un tono tranquilo pero inquietantemente neutral, lo saludó. «Bienvenido, propietario Davore Bren», decía, con las palabras teñidas de una ligera distorsión. No ha accedido a esta instalación en 243 días estándar. Sí, he estado ocupado, murmuró Davore, dejando su maletín sobre un mostrador metálico. Lo abrió, revelando un surtido de herramientas, un escáner de diagnóstico portátil y un dispositivo que sospechosamente parecía una soldadora de plasma modificada. Abrir los registros del sistema del último mes, la IA obedeció, y un torrente de datos llenó la pantalla central. Davore frunció el ceño mientras revisaba las anomalías. Picos de tensión, intentos de acceso no autorizado y algo que le revolvió el estómago. Un paquete de datos cifrados incrustado en los sistemas centrales del hotel. El origen del paquete era imposible de rastrear, pero su propósito estaba claro. Estaba extrayendo información. ¿Quién más tiene acceso a este sistema?, preguntó bruscamente. Ningún personal, aparte de usted, posee la autorización necesaria, respondió la IA. Sin embargo, detecto múltiples brechas originadas en nodos externos. La probabilidad de un compromiso de seguridad interna es de solo un porcentaje. Davore lo interrumpió, frotándose la nuca. Sus dedos rozaron una vieja cicatriz, un recuerdo de la explosión de una nave años atrás. Hace tiempo. Solo dime qué está buscando. Registros de huéspedes, transacciones financieras y esquemas estructurales, respondió la IA sin pausa. Además, fragmentos de código sugieren que los datos están siendo redirigidos a la habitación, sumida repentinamente en la oscuridad. La mano de Davore se dirigió instintivamente a su cinturón, apretando los dedos alrededor del mango de un cortador de plasma. Las luces de emergencia parpadearon, bañando la habitación con un tenue resplandor rojo. Informe de la IA, exigió. Los sistemas de energía están bajo ataque externo, respondió la IA, con una leve distorsión en su voz. Múltiples capas de defensa están siendo violadas simultáneamente. Tiempo estimado para un fallo total del sistema. 6 minutos, maldijo Davore en voz baja. Su mente corría. El Orbitus era un sistema independiente, construido con redundancias para sobrevivir incluso a los intentos de hackeo más sofisticados. Quienquiera que estuviera detrás de esto no solo era experto. Estaba dentro de la estación. Tomando sus herramientas, Davore salió corriendo de la sala de control y se adentró en los túneles de mantenimiento, un laberinto de pasillos de acero que serpenteaban bajo el hotel. El aire era más fresco allí, teñido con un leve olor a metal y lubricante.
Sus botas golpeaban el suelo enrejado mientras seguía la tenue luz de las luces de emergencia hacia los sistemas centrales. Al doblar una esquina, una sombra se movió delante de él. Davore se quedó paralizado, agachándose instintivamente. Buscó el pequeño dispositivo que llevaba enganchado al cinturón, un escáner de movimiento, y lo activó. La pantalla parpadeó, mostrando una figura a pocos metros de distancia. Se movían metódicamente, como si buscaran algo. Davore avanzó sigilosamente, con su cortadora de plasma en la mano. Su suave resplandor azul proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Miró por la esquina y vio al intruso, una figura alta vestida con una elegante armadura negra, con el rostro oculto por un casco reflectante. La armadura no se parecía a nada que hubiera visto antes. Su superficie se movía sutilmente, como si se adaptara al entorno. Estaban trabajando en una consola. Sus movimientos eran precisos y mecánicos. A Davore se le revolvió el estómago. Quienquiera que fuese, no era un invitado, y desde luego no estaba allí de vacaciones. Salió de su escondite, con el cortador de plasma zumbando suavemente en la mano. «Perdiste», gritó, y su voz resonó por el pasillo. El intruso giró lentamente. Su casco reflejaba la tenue luz roja. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces, con un movimiento fluido, la figura levantó un dispositivo, un arma, a juzgar por el débil pulso de energía que ondulaba sobre su superficie. Davore reaccionó por instinto. Se abalanzó a un lado cuando un rayo de energía quemó la pared donde había estado. Se puso de pie, encendió el cortador de plasma y se abalanzó hacia adelante. La figura esquivó con una velocidad inhumana, sus movimientos demasiado precisos para ser naturales. «¿Qué descaro tienes al entrar en mi estación?», gruñó Davore, rodeando al intruso. Sus ojos se posaron en la consola en la que habían estado trabajando. Seguía activa, con datos fluyendo por la pantalla. El intruso no respondió. En cambio, cargaron, apuntando con el arma directamente al pecho de Davore. Lo esquivó en el último segundo, blandiendo el cortador de plasma en un amplio arco. La hoja rozó la armadura del intruso, levantando una lluvia de chispas, pero infligiendo poco daño. «Me lo imagino», murmuró Davore. «Nada es fácil». La lucha fue brutal y trepidante. El estrecho pasillo amplificaba cada sonido. El choque del metal, el siseo del plasma, la respiración agitada del mecánico humano, enfrentándose a un oponente que superaba con creces sus capacidades. La mente de Davore corría mientras esquivaba y paraba, buscando una abertura. Entonces la vio. La armadura del intruso, aunque avanzada, se adaptaba con un ligero retraso a los movimientos bruscos. No era mucho, pero suficiente. Davore se desvaneció hacia la izquierda, atrayendo la atención de la figura, y luego se abalanzó hacia la derecha, clavándole el cortador de plasma en la articulación del hombro. La armadura chispeó y siseó, y el intruso se tambaleó. Davore no dudó. Agarró el módulo de energía de la consola y lo liberó, deteniendo cualquier proceso. El intruso había estado huyendo. Las pantallas se apagaron y la figura se quedó paralizada, girando el casco hacia él con lo que casi parecía irritación. «Estás acabado», dijo Davore, aunque no se sentía tan seguro como parecía. El intruso volvió a levantar el arma, pero antes de que pudieran disparar, una alarma ensordecedora resonó por los túneles. La estación se sacudió violentamente, desequilibrándolos a ambos. Davore se agarró a una viga de soporte cuando las vibraciones disminuyeron. «¿Qué demonios?», empezó, pero el intruso ya se retiraba, con movimientos rápidos y calculados. «Cobarde», murmuró, pero su atención se centró rápidamente en la consola. Aunque el módulo de energía estaba desconectado, la pantalla parpadeó levemente, mostrando un solo mensaje. «Anulación del núcleo en curso». A Davore se le heló la sangre. El núcleo no era solo el corazón del hotel, era un reactor, lo suficientemente potente como para mantener el Orbitus funcionando indefinidamente.
Si alguien había anulado sus sistemas, toda la estación estaba en peligro. No tenía tiempo para pensar. Agarrando. Tras el módulo de energía dañado, corrió hacia la cámara del núcleo, con el corazón latiéndole con fuerza. La supervivencia del hotel, posible y posiblemente la suya propia, dependía de lo que hiciera a continuación. Mientras corría, su comunicador vibró. La voz de Malixa llegó, frenética y con un pánico inusual. Señor Bren, los huéspedes informan de algo extraño. Evacúelos, ladró, interrumpiéndola. Ahora, pero hágalo, espetó, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Malixa dudó. Entonces el comunicador se quedó en silencio. Davore apretó la mandíbula. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo, no se trataba solo del hotel. Alguien quería el Orbitus y estaban dispuestos a destruirlo para conseguirlo. Irrumpió en la cámara del núcleo, el lugar que tenía delante le dejaba sin aliento. El campo de contención del reactor parpadeaba, arcos de energía se extendían como zarcillos furiosos, y en el centro de todo se alzaba otra figura, ataviada con la misma armadura adaptable, con las manos extendidas como si dirigiera el caos. Davore apretó con más fuerza el cortador de plasma. Muy bien, murmuró en voz baja. Bailemos. La cámara estalló en caos. Los arcos de energía azotaron el aire, su calor palpable al quemar las paredes de la cámara. La figura con armadura adaptable se encontraba en el centro del caos del reactor, con los brazos extendidos, manipulando el campo de contención con una precisión aterradora. La mirada de Davore oscilaba entre el reactor averiado y el intruso, cada instinto le gritaba que se retirara. Pero retirarse no era una opción. No ahora. No cuando toda la estación y todos sus ocupantes dependían de él. El cortador de plasma zumbaba débilmente en su mano. Una herramienta que se sentía terriblemente inadecuada contra aquello que fuera. Dio un paso lento hacia adelante, sus botas resonando contra el suelo enrejado. El sonido atrajo la atención de la figura, que giró su casco reflectante hacia él. Por un breve instante, la superficie espejada parpadeó, revelando un rostro distorsionado debajo. Una mezcla de humano y algo más. Un híbrido de carne y componentes sintéticos que hacían. A Davore se le revolvió el estómago. Bueno, esto es nuevo, murmuró Davore, apretando el cúter con más fuerza. ¿Eres una especie de adicto a la tecnología? ¿O es solo tu versión de redecorar? La figura no respondió. En cambio, ladeó la cabeza como si lo observara, y entonces una voz fría, mecánica y, sin embargo, inquietantemente familiar, emergió del casco. No debería estar aquí, propietario. Qué curioso, estaba a punto de decir lo mismo, replicó Davore. Ahora qué tal si te alejas de mi reactor, antes de que ambos descubramos cómo se ve un hotel de lujo como una fina niebla. La figura no se movió. En cambio, levantó una mano y una ola de energía se dirigió hacia él. Davore se agachó detrás de una consola, esquivando por los pelos la explosión crepitante que atravesó el suelo donde había estado. El olor a ozono llenó el aire mientras chispas caían a su alrededor. De acuerdo, murmuró para sí mismo, mirando por el borde de la consola. Añadamos manipulación de energía psicótica a la lista de cosas con las que odio lidiar. Necesitaba un plan. El reactor estaba a segundos de alcanzar un estado crítico, y este intruso no iba a dejar que lo apagara pacíficamente. Su mente corría mientras examinaba la habitación, buscando algo útil. Fue entonces cuando lo vio, una escotilla de mantenimiento en la pared del fondo, parcialmente oculta por los arcos de energía centelleantes. Si lograba alcanzarla, podría anular manualmente el reactor desde el panel de control secundario, pero llegar allí significaría cruzar la cámara abierta justo a través de la línea de visión del intruso. Dave respiró hondo, con el pulso latiéndole con fuerza en los oídos. De acuerdo, murmuró en voz baja. Es hora de ver si la terquedad cuenta como un superpoder. Se apartó de la consola y corrió hacia la escotilla.
El intruso reaccionó al instante, enviando otra ola de energía hacia él. Dave se agachó. La explosión rozó su cabeza por poco y se estrelló contra la pared que tenía detrás. El calor le quemó la espalda del mono, pero siguió moviéndose, negándose a mirar atrás. Llegó a la escotilla y golpeó el panel de liberación con la mano. La puerta se abrió con un siseo, revelando un estrecho espacio de acceso lleno de cables y conductos. Dave subió, cerrando la escotilla tras él justo cuando otra explosión impactó el metal, abollándolo hacia adentro. «¡Qué gran hospitalidad tienen!», murmuró, arrastrándose por el estrecho espacio. Las vibraciones del reactor averiado se intensificaban con cada segundo, sacudiendo las paredes a su alrededor. Llegó al panel de control secundario y lo abrió de golpe, revelando una maraña de cables y circuitos. «Muy bien, pedazo de chatarra temperamental», dijo, sacando sus herramientas. «A ver si podemos ponerle una venda a esto antes de que nos lleve a todos al infierno». Sus manos trabajaron con rapidez, redirigiendo la energía y aislando los sistemas dañados. El sudor le goteaba por la frente mientras murmuraba para sí mismo, con una mezcla de frustración y sarcasmo en su voz. Uno pensaría que ser dueño de un lugar como este significaría que alguien más se encarga de las emergencias que amenazan la vida. Pero no, siempre soy yo el que me arrastro por los malditos respiraderos. Un repentino estruendo resonó por el espacio de acceso y Dave se quedó paralizado. Giró la cabeza lentamente, con el corazón encogido al ver al intruso arrastrándose hacia él, con el casco reflectante brillando en la penumbra. Se movían con una fluidez antinatural, sus extremidades doblándose en ángulos extraños para adaptarse al espacio reducido. «Oh, vamos», gimió Dave, agarrando su cortadora de plasma. «Es que no se puede tener un respiro». La figura se abalanzó, con la mano rebosante de energía. Dave blandió la cortadora de plasma, y la hoja chispeó al chocar con el brazo del intruso. El impacto envió una onda expansiva por el espacio de acceso y Dave salió despedido hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la pared metálica. Las estrellas danzaron en su visión mientras se ponía de pie, agarrando la cortadora de plasma como si fuera un salvavidas. «¿De verdad estás comprometido con todo esto de destruir la estación?», dijo. Su voz arrastrada, pero desafiante. Gatter admiraba la dedicación. El intruso no respondió. En cambio, volvieron a levantar la mano y Dave se preparó para otro ataque. Pero antes de que pudieran atacar, una repentina explosión de estática llenó el espacio de acceso y el intruso se congeló. Su casco parpadeó, la superficie reflectante se distorsionó en un remolino caótico de imágenes, fragmentos de datos, rostros y símbolos que Dave no pudo descifrar. Y entonces, surgió una voz. No el tono frío y mecánico de antes, sino algo diferente, algo humano. «Dave, ayúdame». La palabra le provocó una sacudida. Miró al intruso, con la mente dando vueltas. Esa voz le resultaba familiar. Esa voz le resultaba familiar. ¿Familiar? No, susurró, negando con la cabeza. Eso no es posible. Pero la voz volvió a sonar, suplicante y desesperada. «Davore, soy yo. Soy Ilana. Ilana». El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había sido su compañera, años atrás, una brillante ingeniera con un ingenio agudo y una tenacidad que igualaba la suya. Construyeron Orbitus Lux juntos, derramando sangre, sudor y lágrimas en la estación, pero ella desapareció durante la construcción, perdida en un accidente que lo dejó destrozado. «Estás mintiendo», dijo Davore con voz temblorosa. «Está muerta. Vi los restos». «Yo». «No lo viste todo», interrumpió la voz, distorsionada pero inconfundiblemente suya. «Me llevaron, Davore. Me convirtieron en esto». La intrusa, no Ilana, se quitó el casco. Debajo había un rostro que apenas reconoció. Sus rasgos estaban distorsionados por implantes cibernéticos, sus ojos brillaban con una luz artificial. Pero allí,
Enterrada bajo la maquinaria, estaba la mujer que había conocido, la mujer que había amado. La mano de Davore cayó a un lado. El cortador de plasma se le escapó de las manos. Ilana, susurró con la voz quebrada. ¿Qué? ¿Qué te hicieron? Me hicieron. Un arma, dijo ella. Su voz se llenó de dolor. Intenté luchar contra ello, pero me controlan. No puedo detenerlo. Dio un paso al frente, con la mente acelerada. ¿Quién? ¿Quién te hizo esto? Ella dudó, sus ojos brillantes parpadearon. El consorcio, dijo finalmente. Querían la estación. Sabían de lo que era capaz, lo que construimos. Soy su mecanismo de seguridad, Davore. Si ellos no pueden tenerla, nadie podrá. Las palabras le provocaron un escalofrío. El consorcio, una oscura alianza corporativa con más poder que sentido común. Habían intentado comprar Orbitus Lux durante su construcción, ofreciéndole una fortuna por entregársela. Cuando se negó, desaparecieron, o eso creía. Ahora, estaba claro que nunca habían dejado de observar. Ilana, escúchame, dijo con voz urgente. No tienes que hacer esto. Podemos detenerlos. Podemos arreglar esto. No puedo, dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. El reactor está a punto de sobrecargarse. Soy el detonante. Si me voy, detona. La mente de Davore corría. Tenía que haber una manera, alguna forma de desactivar el mecanismo de seguridad sin perderla. Pero el reactor estaba a segundos de ser crítico, y cada opción parecía una apuesta arriesgada. Davore, dijo en voz baja, con voz temblorosa. Tienes que soltarme. No, dijo él con fiereza, acercándose. No volveré a perderte. Así no. No tienes elección, dijo ella, con una sonrisa triste en el rostro. Siempre fuiste terco. Antes de que él pudiera responder, ella extendió la mano y le puso algo en la suya. Un pequeño dispositivo, con la superficie grabada con intrincados circuitos. Este es su enlace de control, dijo. Está conectado al mecanismo de seguridad. Sabrás qué hacer. Y entonces, antes de que él pudiera detenerla, se dio la vuelta y corrió hacia el reactor, absorbida por los arcos de energía. Davore se quedó mirando el dispositivo en su mano, con el corazón latiendo con fuerza. La estación se sacudió violentamente, y supo que el tiempo se agotaba. Tenía una oportunidad para detenerlo y no iba a desperdiciarla. La cámara del reactor se iluminó, y Davore corrió hacia el último panel de control, con la mente llena de preguntas y un único implacable propósito. Cueste lo que cueste, acabaría con esto. Y entonces, tal vez, encontraría la manera de traerla de vuelta. El campo de contención ondulaba con energía inestable, los arcos se volvían más erráticos con cada segundo que pasaba. Davore aferró el pequeño dispositivo que Ilana le había entregado. Sus circuitos grabados brillaban tenuemente en su palma. Su mente era un torbellino de cálculos, escenarios y temor. El reactor de la estación estaba a segundos de un fallo crítico, pero el mayor peso era la decisión imposible que se cernía sobre él. La voz de Ilana, distorsionada pero dolorosamente familiar, resonó en su cabeza. Sabrás qué hacer. No lo sabía. Todavía no. Pero lo averiguaría. Siempre lo hacía. Saltando sobre una viga de soporte derrumbada, irrumpió de nuevo en la cámara del reactor. La vista ante él era el caos hecho realidad. El corazón resplandeciente de la estación bullía con energía, el campo de contención parpadeante no lograba contenerla. Y allí, en el centro de todo, estaba Ilana, su cuerpo cibernético apenas se sostenía, mientras los protocolos de seguridad del consorcio la obligaban a amplificar la inestabilidad del reactor. Ilana, gritó con voz ronca mientras se acercaba con cautela. Ella giró la cabeza hacia él. Sus ojos brillantes se apagaron brevemente al aflorar un vestigio de su humanidad. Dave, no deberías estar aquí, dijo con voz temblorosa. Vete. El mecanismo de seguridad.
Sé lo del mecanismo de seguridad, espetó, interrumpiéndola. Pero no voy a dejarte aquí para que seas su peón. Puedo detener esto, pero necesito que confíes en mí. Con el rostro contraído, el conflicto evidente en cada micromovimiento de sus rasgos. No puedes detenerlo. El reactor. Deja que yo me ocupe del reactor, la interrumpió. Dijiste que este dispositivo es el enlace de control, ¿verdad? Levantó el pequeño objeto lleno de circuitos. Dime cómo funciona. Ilana dudó. Sus implantes cibernéticos parpadeaban visiblemente como si lucharan contra su programación. El enlace dirige los comandos de seguridad a través de mí, dijo finalmente. Su voz era tensa. Si lo desactivas, pierdo el control. ¿Y si no lo hago? Preguntó Dave con tono cortante. El reactor detona, dijo simplemente, y se lleva a la estación, y a todos los que están en ella, juró Dave por lo bajo. El consorcio había construido su sistema de seguridad demasiado bien. Incluso si desactivaba la sobrecarga del reactor manualmente, el sistema de seguridad integrado en los sistemas de Ilana aseguraría una reacción en cadena. No había forma de detener uno sin detener el otro, a menos que... Miró el núcleo del reactor, su mente de mecánico diseccionando el problema en sus componentes básicos. El sistema de seguridad del consorcio no solo era sofisticado, era predecible. Dependía de un bucle irrompible. Los implantes de Ilana controlaban la sobrecarga, la inestabilidad del reactor amplificaba su señal y los sistemas de la estación se ajustaban a la obediencia. Pero si lograba cortar el bucle, romper solo un eslabón de la cadena, podría tener una oportunidad de detenerlo. Ilana, dijo, con voz más suave. Hay una manera de arreglar esto. Pero necesito que aguantes. Sus ojos brillantes parpadearon de nuevo, y por un instante vio a la mujer que había conocido, a la mujer que había amado, bajo la maquinaria. Confío en ti, dijo ella, con palabras apenas audibles. Asintió, con una determinación sombría. Bien, ahora agárrate fuerte. Dave trabajó rápido, moviéndose con la precisión que le daban años de reparar naves bajo presión. El enlace de control del mecanismo de seguridad era la clave, pero no bastaba con desactivarlo. El reactor necesitaba estabilizarse, y eso requería más energía de la que las reservas de la estación podían proporcionar. Tenía que redirigir la energía, pero hacerlo dejaría los sistemas de la estación completamente vulnerables. Sus manos se movieron sobre la consola, saltándose los protocolos de seguridad y redirigiendo la energía al núcleo auxiliar. La cámara se sacudió violentamente cuando otro arco de energía azotó, rozándolo por poco. Vamos, pedazo de chatarra testaruda, murmuró, golpeando su puño contra la consola. Una serie de luces parpadearon, indicando que la transferencia estaba en marcha. Pero el reactor no se estaba estabilizando lo suficientemente rápido. Necesitaba más tiempo. Ilana, gritó, volviéndose hacia ella. Ella todavía estaba de pie en el centro del campo de contención, su cuerpo temblando mientras el mecanismo de seguridad la empujaba más allá de su límite. Necesito que sobrecargues el campo de contención manualmente. Me dará unos segundos más. Ella lo miró fijamente, con expresión de angustia. Si hago eso, yo... No discutas, espetó. Solo hazlo. Su mandíbula se tensó, pero asintió. Levantó las manos, la energía a su alrededor se intensificó mientras obligaba al campo de contención a expandirse. La tensión era visible, sus implantes cibernéticos provocaban y sus movimientos crecían cecina, pero funcionó. El reactor se estabilizó, aunque solo sea ligeramente. Solo un poco más, Davo murmuró, volviendo a la consola. Insertó el enlace de control en el mainframe, iniciando una purga del sistema completa, la pantalla llena de mensajes de error, cada uno más grave que el anterior. Y luego, justo cuando se ejecutó la línea de comando final, la energía del reactor aumentó, el campo de contención se derrumbó por completo y la cámara se inundó con luz cegadora. Davo se preparó, esperando lo peor, pero en lugar de una explosión,
Hubo un silencio ensordecedor. La luz se atenuó y el reactor tarareó suavemente. Su inestabilidad sofocada. Exhaló un aliento tembloroso. El alivio vivió de corta duración cuando se volvió hacia Ilana. Estaba de rodillas, su marco cibernético fumando y chisporroteo. Se apresuró a su lado, cayendo al suelo a su lado. Ilana, dijo con urgencia, sus manos flotando sobre ella, inseguras de dónde comenzar. Quédate conmigo. Abrió los ojos, el brillo artificial parpadeando débilmente. Lo hiciste, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Sí, dijo, forzando una sonrisa, pero no te pongas sentimental conmigo. Todavía tenemos una estación para correr. Ella logró una leve risa, pero fue interrumpido por un estremecimiento violento que le atribuyó el cuerpo. Sus sistemas estaban fallando. Podía verlo en la forma en que sus implantes parpadearon y provocaron. No puedo, ella comenzó, pero él la interrumpió. Sí, puedes, dijo ferozmente. No te estoy perdiendo de nuevo. Ilana. No después de todo, su mirada se suavizó, y ella extendió la mano, su mano temblando mientras le tocaba la cara. Dave, está bien. Los guardaste. Eso es todo lo que importa. No, dijo, su voz se rompió. No te atrevas a decir adiós. Pero ella no respondió. Sus ojos se atenuaron, los últimos vestigios de luz se desvanecieron cuando su mano cayó a su lado. Dave se sentó allí, inmóvil, el peso de todo lo que se estrelló a su alrededor. La estación se salvó. ¿Pero a qué costo? Había ganado, pero no se sintió como una victoria. Y luego, un sonido débil, apenas audible, llamó su atención. Miró el enlace de control en su mano. Los circuitos todavía brillaban débilmente, pulsando con un ritmo que coincidía con los implantes de Ilana. Su mente se aceleró. La tecnología del consorcio fue avanzada, mucho más avanzada que cualquier cosa con la que había trabajado antes. Si incluso existía la posibilidad de que parte de su conciencia todavía se almacenara dentro del enlace, no cree sus esperanzas, murmuró para sí mismo, de pie y en dirección al centro de control. Pero, de nuevo, ¿cuándo me ha detenido eso? Los sistemas de la estación volvieron lentamente. El zumbido de la maquinaria llenó el aire cuando las luces se convirtieron en vida. Dave se encontraba en la sala de control, mirando la consola donde ahora estaba conectado el enlace de control. Las líneas de código se desplazaron por la pantalla, demasiado rápidas para que lo siga. Y luego, una voz, débil y distorsionada, pero inconfundiblemente la suya. Dave se congeló, su respiración se puso en la garganta. Ilana, no, exactamente, dijo la voz, pero lo suficientemente cerca. Una sonrisa se rompió en su rostro, alivio e incredulidad. Eres realmente malo para quedarte muerto, lo sabes. Su risa, suave y familiar, llenó la habitación. Y eres realmente malo al dejar ir. Sí, bueno, dijo, apoyado contra la consola, parece que tenemos algo en común. Cuando la estación se estabilizó y los invitados regresaron al lujo, nunca se dieron cuenta de que casi perdieron. Dave no pudo evitar reír. Había salvado la estación, superó al consorcio y de alguna manera, contra viento y marea, recuperó un pedazo de Ilana. Dave se apoyó contra la consola, su cuerpo pesado con agotamiento. El débil brillo del enlace de control pulsaba constantemente, casi como un latido. La voz de Ilana, fragmentada, incompleta, estaba allí, pero no era ella, no del todo, y él lo sabía. Por mucho que él quisiera mantener la esperanza de que alguna parte de ella hubiera sobrevivido, en el fondo entendió la verdad. El Ilana que amaba se había ido. Lo que quedó fue un fantasma, un eco creado por la tecnología del consorcio. Su conciencia fragmentada nunca estaría completa, sin importar cuánto haya tocado o trató de repararla. Y cuanto más tiempo miraba los circuitos pulsantes, más se daba cuenta de que tratar de preservarla así no era salvación. Fue crueldad, Davabor enderezado,
El peso en su pecho se hundió más profundamente mientras tomaba su decisión. Elana, dijo suavemente, su voz constante a pesar de la tormenta que se desataba dentro de él. No perteneces aquí, atrapado en esta vida media. Y no puedo seguir fingiendo que lo hagas. La débil voz del enlace respondió, llena de una especie de comprensión melancólica. Lo sé. Su garganta se apretó. Agarró el borde de la consola para su apoyo. Puedo apagarlo, dijo. Deja que descanses. Para verdad esta vez. Hubo una larga pausa, llena solo por el zumbido bajo de los sistemas de la estación. Luego, suavemente, ella respondió. Gracias. Dave asintió, tragando con fuerza. Sus dedos se movieron sobre la consola, entrando en la secuencia que desactivaría el enlace de control de forma permanente. Los circuitos parpadearon erráticamente cuando comenzó el proceso, su brillo se desvaneció con cada segundo pase. Su voz llegó por última vez, clara y llena de calidez. Dave, siempre fuiste mejor para arreglar las cosas que dejarlas ir. No dejes que este lugar se convierta en tu prisión. Vive. Para los dos. Y con eso, el brillo desapareció. El enlace de control se oscureció, su circuito sin vida. La habitación parecía más tranquila, más vacía, pero también pacífica. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Dave sintió algo cercano al cierre. Se quedó allí por un largo momento, mirando el dispositivo ahora inerte. Luego, con una respiración profunda, lo recogió y lo metió en su bolsillo, no como una carga, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que algunas cosas no podrían y no deberían arreglarse. Que incluso ante la pérdida, todavía había la vida por vivir. Horas después, el Orbitus Lux volvió a funcionar. Los invitados se enfrentaron sobre los pasillos prístinos, ajenos a lo cerca que habían llegado a la aniquilación. Melixa, su compostura restaurada, estaba ladrando órdenes a un miembro del personal que había perdido un envío de fruta de néctar importada. Dave se encontraba cerca de la cubierta de observación, con vistas al paisaje estrella que se extendía sin cesar más allá de la estación. El silencio aquí no era opresivo como antes. Se sintió más ligero, como si el peso que lo presionaba finalmente se había levantado. Mientras miraba al vacío, una leve sonrisa tiraba de sus labios. La estación estaba a salvo. El consorcio había sido superado e Ilana había encontrado la paz. Por primera vez en años, se permitió pensar en el futuro, no como algo que teme, sino como algo para abrazar. Se giró y se alejó de la cubierta. Sus botas resonaron suavemente contra el piso pulido. Sus pasos lo llevaron hacia el corazón del Orbitus Lux, hacia el trabajo que lo mantendría ocupado en el futuro previsible. No porque necesitara distraerse, sino porque este lugar, desordenado, defectuoso y lleno de vida, era su hogar y no iba a ninguna parte.